10 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Nubia Villasís, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar sobre las reglas de la campaña electoral en la consulta popular, la publicidad igualitaria y el gasto electoral. Y luego, prohibiciones y monitoreo. ¿Están o terminan pintados en la pared? Vamos además a conversar con Pablo Campana, el ministro de Comercio Exterior, sobre la promoción y atracción de inversiones. ¿Son posibles con alza de aranceles y de carga tributaria? ¿Cómo ser internacionalmente competitivos? Lo analizamos. Y Walter Espurriera, analista económico. El endeudamiento agresivo continúa y la caja fiscal se vuelve a quedar vacía. ¿Se puede crecer económicamente con este círculo vicioso? Lo vamos a revisar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social echará mano a unos 2.000 millones de dólares de sus reservas para afrontar pagos de pensiones, gastos de salud y otros servicios. La situación del IES es preocupante, pues en el 2023 se quedaría sin fondos para cumplir prestaciones, entre ellas las pensiones de jubilación. La situación del Seguro Social es preocupante. Es que durante este año la administración deberá tomar más de 2.000 millones de dólares de las inversiones de sus fondos para destinarlos al pago de las prestaciones para los afiliados y jubilados. Según el presupuesto vigente, las prestaciones de salud para este año le costarán al IES 4.000 millones de dólares, pero solo ingresarán 2.100 millones como aportes de los asegurados, por lo que las autoridades del IES echarán mano de los ahorros del instituto. Omar Serrano fue miembro del directorio del BIES. Recordó que la situación actual se desencadenó en el 2015 cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral y en ella se retiró la obligación del Estado de aportar el 40% a las pensiones jubilares. A esto se suma la deuda acumulada por el Estado con el IES. Está la deuda que tiene el Estado con el Seguro de Salud, que supera los 2.800 millones de dólares. Un abono a esa deuda ya aliviaría bastante la situación financiera del Seguro de Salud. Otra de las causas, según el experto, es la mala administración del instituto y el irrespeto a su autonomía de parte del gobierno. Un cambio en cómo opera el Seguro de Salud, posiblemente un incremento en las aportaciones, un aporte del Estado que no va a poder ser de mucho dinero, y eficiencias en la administración del Seguro Social y del Banco del IES. Pedro Isaac Barreiro fue director del instituto y ahora es miembro del Frente de Jubilados y Pensionistas. Él cree que la crisis del IES se produjo por la falta de previsión, tomando en cuenta que los servicios de salud son más caros, que ha aumentado el número de beneficiarios y también la expectativa de vida de los pensionistas. Y pese a ello, los aportes de los afiliados se han mantenido congelados. Les achaco esta desgracia a los politiqueros, a quienes hacen uso de sus facultades oratorias o de su capacidad de convicción para engañar a la gente. Y la gente engañada permite que estas personas usufructúen individualmente y colectivamente de los bienes que pertenecen a todo el Ecuador. Según los expertos, con el ritmo de desinversión de los fondos del IES, el instituto se quedaría sin fondos en el año 2023. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Esto es simplemente una raya más al tigre del modelo económico clientelar de subsidios y de inversión estatal que resolvió de un solo plumazo eliminar el obligatorio aporte del 40% del Estado al fondo de pensiones, así como la deuda al fondo de salud. Lamentablemente el tiempo sigue corriendo y ni el gobierno y ni la oposición han planteado una solución a este gravísimo problema. Entre tanto, crece la población de jubilados y de usuarios de servicios de salud, pero en la contabilidad del IES y del Estado no existe deuda, mientras el IES ha perdido su autonomía y ha pasado a ser una dependencia más de Carondelet. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. De 38 agrupaciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña en la consulta, 4 fueron calificadas para el no. Estas son Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Comité de Empresa de los Trabajadores de CNL. No está el Movimiento Correísta e Información RC, Revolución Ciudadana.
y el Consejo Electoral expidió un reglamento para la participación de organizaciones políticas y sociales, en cuyo artículo 6 se establece un límite del gasto electoral por opciones, individualizando al sí y al no, y fijando como monto para cada opción $1.953.000, con gran total de $3.907.000. Así resulta que para las 34 organizaciones por el sí se asigna a cada una $57.000 y para cada una de las 4 que respaldan el no, $483.497. Nubia Villasís, presidenta del CNE. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. Una repartición igualitaria para los grupos inscritos hubiera determinado que a cada uno le tocaba $102.000 aproximadamente. ¿Por qué se hizo por opciones? Porque así lo dice la norma, tanto la Constitución como la ley. La promoción electoral se debe entregar en forma equitativa e igualitaria a todas las candidaturas, opciones o tesis políticas. Como en este caso es una tesis política la que se va a consultar, la tesis del sí o la tesis del no, ambas tesis recibieron el mismo fondo que dice la norma, 15 centavos de dólar por cada elector. Como los electores son más de 13.200.000, 26.000 electores, con esa fórmula se hizo la multiplicación y quedó en más de $1.900.000 para cada una de las tesis. El fondo es el mismo. Lo que ocurre es quién administra. En una tesis la va a administrar 36 organizaciones entre políticas y sociales y con la otra tesis la va a administrar 4 organizaciones sociales. Pero el monto es el mismo. No porque haya más personas que la administren, ese fondo va a crecer o va a disminuir. En esta ocasión el presidente de la República no ha sido habilitado como actor político en la campaña. En este momento tenemos un pedido, o mejor dicho, un comunicado que ha realizado el Foro de Mujeres en donde ha enviado una nómina de voceros a los diferentes medios de comunicación con copia al Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos revisando esa solicitud por cuanto los voceros normalmente corresponden a las mismas organizaciones políticas o sociales. Estamos en análisis del reglamento interno del Foro de Mujeres. Pero yo me refiero a la participación del presidente. Anteriormente, el presidente Correa participaba directamente y hacía campaña en las elecciones. En esta ocasión, el presidente Moreno convoca el plebiscito. ¿Participa él también como un actor en la campaña? Los actores que están inscritos son los sujetos que lo hicieron dentro del Consejo Nacional Electoral. 16 organizaciones de carácter nacional por la tesis del sí, 20 organizaciones sociales también por la tesis del sí y 4 por la tesis del no, organizaciones sociales. Esas instituciones jurídicas tienen vocerías al interior que la harán cuando correspondan. Obviamente que si son servidores públicos tiene que ser luego del horario que establece la normativa legal. Y respecto a la publicidad del Estado, ¿qué restricciones se aplicarán? Está completamente prohibido cualquier participación de publicidad por parte gubernamental o del Estado, de todos los niveles del gobierno, ejecutivo, de las prefecturas, alcaldías o juntas parroquiales rurales. Está terminantemente prohibido que hagan algún tipo de actividad proselitista o propagandística. Lo único que está permitido, obviamente con autorización del Consejo Nacional Electoral, es cuando ya tienen campañas informativas. Actualmente, por ejemplo, está un malestar en la ciudadanía, especialmente acá en Pichincha, por una gripe de la influencia. También se puede comunicar cuando hay cierres de vías, catástrofes naturales, etcétera. Ya eso está debidamente normado por ley. ¿El monitoreo a la publicidad del Estado es en tiempo real o como es usual después de terminado el evento electoral y cuando los hechos han sido ya consumados? El monitoreo es constante. Desde que empezó la campaña de promoción electoral el 3 de enero, inmediatamente comenzamos a monitorear los medios de comunicación para que se cumpla la ley por parte de la publicidad que se debe
transmitir en época de campaña. En estos días ya faltan menos, 24 días para el día de las elecciones, y a través de nuestras delegaciones estamos haciendo los controles respectivos, no solamente del monitoreo de medios, sino también del control y fiscalización del gasto electoral a través de nuestras unidades. ¿Solo las organizaciones inscritas pueden hacer campaña o esta es abierta y la inscripción solo se refiere a la publicidad? ¿Hay alguna regulación para los espacios en los medios de comunicación? Quienes pueden hacer campaña propagandística y campaña electoral son las organizaciones legalmente inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de esas 40 organizaciones entre políticas y sociales. El resto, pues los ciudadanos pueden pueden emitir sus expresiones como corresponde en un país democrático. ¿Se permitirán los exit poll o solo habrá el conteo rápido del CNE? En este momento estamos analizando el reglamento de encuestas y conteos rápidos o bocas de urnas. Por parte del Consejo Nacional Electoral vamos a mantener la misma línea que hemos utilizado en procesos anteriores. Conteo rápido por parte del Consejo Nacional Electoral. Si alguna otra organización o corporación quiere hacerlo, obviamente tendrá que inscribirse en nuestra institución. Y también la parte de encuestas que solo pueden ser difundidas 10 días antes del día de las elecciones, y los exit polls o boca de urnas estamos analizando el reglamento que pasará en los próximos días para poder ser aprobados. ¿Se ha depurado el registro electoral o es el mismo de las últimas elecciones? Existió una depuración o cierre del registro electoral. Hemos cerrado en 13.026.000 electores, de los cuales más de 12.600.000 van a sufragar aquí en territorio ecuatoriano, y más de 395.000 corresponden a nuestros migrantes, las diferentes jurisdicciones del exterior. El cierre se realizó conforme a la normativa. Obviamente que del día del cierre de ese registro electoral al día de las elecciones se registrarán novedades, pero no van a incidir para nada ni en los resultados ni en la logística electoral. Sobre la participación de las Fuerzas Armadas, ¿se cubre toda la cadena de custodia de material electoral? El Consejo Electoral ya firmó el convenio con Fuerzas Armadas. Ellos tienen la custodia desde el traslado de las papeletas, desde el IGM hasta el centro de integración, y desde el centro de integración, que está en la mitad del mundo, hasta nuestras delegaciones provinciales, y de ahí el traslado a los recintos electorales. Termina las elecciones, se cierra la mesa y otra vez los militares trasladan esos paquetes electorales a nuestras delegaciones. Toda la seguridad del proceso electoral está garantizada a través de los militares y la policía, con la cual también vamos a firmar el día de hoy un convenio con el Ministerio del Interior, porque ellos se van a encargar de dar la seguridad externa de los recintos electorales, el traslado de las actas, como normalmente se hace en todo proceso electoral. Dada la premura y cercanía de la consulta, ¿serán los mismos vocales de las elecciones presidenciales en las mesas electorales? Se realizó un sorteo para la conformación de los integrantes de juntas receptoras del voto. Obviamente se le volvió a dar la prioridad a los estudiantes universitarios, por cuanto ellos han respondido muy bien al momento de contabilizar los votos. Nosotros estamos esperando que ese día la información fluya muy rápido, porque hemos realizado el análisis de la consulta que se dio en el año 2011 y tomamos correctivos, como por ejemplo, tenemos una sola papeleta, pero esa papeleta va a tener 7 actas de escrutinio, una por cada pregunta, de tal forma que si existe algún error humano por parte del integrante de la mesa de votación, producto del cansancio de las 10 horas de haber estado sentado ese día, se quede insubsistente o rezagada solamente el acta de una pregunta, pero no va a anular toda una papeleta. Eso fue una experiencia adquirida de la consulta popular del 2011, en donde las inconsistencias y actas rezagadas superaron el 67% a nivel nacional. ¿Qué número de elección es la que usted afronta? Usted tiene ya una experiencia
Usted incluso está en funciones prorrogadas y luego ya termina su periodo. ¿En cuántas elecciones ha participado? Elecciones grandes de carácter nacional, completando desde el 2013, tenemos más de 5 procesos electorales, sumando candidaturas pluripersonales y consultas populares. Pequeñas tenemos más de 40, 45, tomando en cuenta de que hicimos, por ejemplo, La Concordia, Golondrinas, Manga del Cura, está también La Esmeralda, Panguinza, etcétera. Una serie de procesos electorales que hemos normado e incluso se han realizado y levantado manuales de tal forma que desde la matriz hasta la última de nuestras delegaciones tiene procesos estandarizados con normas internacionales que dan fe del trabajo técnico que realiza el Consejo Nacional Electoral. Nubia Villacís, presidenta del CNE, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. El Comité de Promoción y Atracción de Inversiones y las propuestas de los gremios de la producción. Lo analizamos al volver, quédese usted en nuestra sintonía. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Buenos días también. Usted preside este comité estratégico que se ha conformado para la promoción y la atracción de las inversiones y están en un proceso de diálogo donde lo que interesa pues es lograr consensos por lo menos en los temas elementales. Y una de las propuestas que le han planteado a usted para atraer la inversión es el de trabajar en disminuir las barreras al comercio internacional, medidas arancelarias pero también para arancelarias. ¿Lo están considerando, ministro, o es inevitable que impongan nuevamente más aranceles? Stephanie, desde aproximadamente 8 meses venimos trabajando en tratar de abrir el mundo comercial ecuatoriano hacia el exterior. Hemos visitado 13 países con el fin de fortalecer relaciones comerciales con aquellos que consideramos los más importantes socios potenciales o socios comerciales. En lo que respecta a aranceles, no ha habido ningún cambio desde que asumimos las funciones. Recordemos que el presidente Lenín Moreno se comprometió a eliminar las salvaguardas, se cumplió el ofrecimiento al 1 de junio y hasta la fecha no ha habido más de posibles revisiones a salvaguardias. Lo que estamos haciendo y estamos muy claros es que el país necesita fortalecer exportaciones y atraer inversión privada directa y el decreto 252, emitido el 22 de diciembre del 2017, nos da ese mandato al Ministerio de Comercio Exterior para hacer todos los cambios y reformas necesarias a través del Comité de Inversiones para atraer inversiones. Nuestra economía es una economía dolarizada y es muy importante atraer y generar confianza para que vengan los inversionistas al Ecuador. Y en efecto lo que se ha discutido es la posibilidad de que se puedan imponer más aranceles, pero en efecto todavía eso estaría en discusión o de hecho lo van a analizar, pero ya tenemos experiencia al respecto. Esta semana el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil nos mostraba cómo cuando pusieron más aranceles, es decir, cuando restringen las importaciones, decrece la economía. ¿Y qué pasó cuando desmontaron esas restricciones y se ve nuevamente un crecimiento económico? Entonces, ¿la idea es no caer nuevamente en eso? Bueno, recordemos que el COMEX es un organismo colegiado que lo forman 8 ministros. El que lidera el COMEX definitivamente es el ministro de Comercio Exterior y siempre hemos estado muy atentos a la evaluación de cualquier posible incremento o decrecimiento o diferimiento arancelario para fomentar nuevas inversiones. En lo personal veo que en los últimos meses se ha dinamizado la economía, principalmente el sector comercial. Si nos enfocamos solamente en lo que es balanza comercial en los últimos 10 años, podemos ver que el 2017 es el segundo mejor año con déficit comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el 2010, 2011, 2012 llegamos a montos de 10.900 millones de dólares, 11.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares en déficit en balanza comercial. Sin embargo, el país está aquí, la economía salió adelante, la dolarización se mantiene y considero que también debemos estudiar la integralidad del problema. No es solamente la salida de divisas por concepto del comercio, sino también por pago por servicio de deuda, también por el tema de contrabando y
valuaciones, subfacturaciones, que es algo que el SENAE se ha propuesto en combatirlo a rajatabla. Entonces, si vemos el problema macro que tenemos, no es solo salida por concepto de importaciones. Ahora bien, una vez más, ¿qué estamos haciendo para pasar este bache? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que seguir fortaleciendo exportaciones. ¿Cómo? En el corto plazo lo que nos hemos propuesto, de hecho el 2017, es a destrabar ingreso de nuestros productos a aquellos mercados como por ejemplo Brasil. 20 años no habíamos exportado banano, 18 años camarón. En el caso de Rusia, habían 4 o 5 camaroneras muy importantes que no podían exportar camarón a Rusia. En el caso de Colombia, 13 años arroz ecuatoriano no podía exportarse a Colombia. Todos estos mercados hemos logrado abrirlos. Hemos logrado recuperar la elegibilidad para el SGP, que ustedes ven que en diciembre había mucha duda que íbamos a tener de vuelta el SGP, que en los próximos meses saldrá el dictamen tanto bicameral como bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, en el cual nos van a otorgar el SGP con carácter retroactivo hacia el 1 de enero. Por lo tanto, productores, exportadores y mano de obra ecuatoriana no tiene afectación alguna. Ahora, pero para atraer inversiones también hay que tener condiciones igualmente favorables que los países, pero ¿cómo lograrlo con diferencias en un tema de arancel promedio, por ejemplo, con países como Perú, como Chile, con Colombia? Si nosotros tenemos un arancel promedio del 12%, Colombia el 7%, Perú el 2%, ministro. Ecuatorianos pagamos un promedio de aranceles, una tarifa ad valorem. Nosotros estamos trabajando ahorita, casualmente, de acuerdo al decreto 252, en un reforma normativas, en un proyecto de ley inclusive que deberá pasar por la Asamblea Nacional, en el cual nos vamos a enfocar en 3 ejes principalmente. 1, dinamismo de la economía, sostenimiento de la dolarización en el tiempo y generación de fuentes de empleo. La ley de reactivación económica que fue aprobada meses pasados cumplió su objetivo. Para uno será de carácter reactivación económica, para otro será criticado, como lo he escuchado, de controlador y generador de nuevos recaudos económicos para el fisco. En el caso nuestro nos vamos a enfocar en el dinamismo de la economía, en el sostenimiento de la dolarización y en la generación de fuente de empleo, que es lo que todos están pidiendo en las calles. Sabemos cómo hacerlo. En lo personal vengo 20 años del sector privado con una visión muy pragmática. Tenemos el apoyo del señor presidente de la República con una visión muy pragmática. Tenemos un compromiso inclusive de generación de fuentes de empleo y sabemos que desde el 30 de noviembre viene la cosecha de todo lo que sembramos del 2017 en la visita a 13 países presentando un catálogo de inversiones muy importante para el país. No solamente de nuevas inversiones, sino también revisión en aquellos activos que deberán ser monetizados, porque lo que necesitamos ahorita son ingresos de dólares de la economía. Tenemos activos muy importantes que pueden ser inclusive mejor administrados y con ingreso. No hablo de privatizaciones, no hablo solamente de concesiones, pueden ser también contratos de servicios de generación como los que se hacen en Petroamazonas, porque el día de mañana no hacerlo con Select también. En fin, hay alternativas para cubrir y si el bache usted habla de la importancia y mirar hacia el largo. Usted habla de la importancia de traer dólares a la economía, y si hablamos de atraer la inversión, pues usted sí destaca la necesidad de este modelo de apertura de mercados en el que se ha estado trabajando. Ya tenemos primeros resultados de exportaciones a la Unión Europea que han aumentado en un 18%, pero Estados Unidos es otro de nuestros principales socios comerciales. Usted encaminando esos acercamientos, ¿qué tipos de acuerdos están buscando con Estados Unidos o concretando? Stephanie, en lo que respecta a exportaciones, el 2017 fue un año positivo para el país. Hemos crecido en balanza comercial total, en exportaciones, alrededor de 1.100 millones de dólares hasta el 30 de noviembre. 1.000 millones de dólares. Es un crecimiento más o menos del 9.5% en exportaciones. En lo que respecta a la Unión Europea, hemos crecido en 328 millones de dólares hasta noviembre, que es la fecha de corte que tenemos de acuerdo a los datos del Banco Central. Ese es un claro modelo de a dónde debemos seguir. Con la Unión Europea están dando los resultados que queríamos. El mismo modelo, el mismo tipo de acuerdo comercial que se hizo con la Unión Europea, debemos replicarlo con otros países y regiones, como por ejemplo aquellos que hemos propuesto, Estados Unidos. Comunidad Euroasiática liderado por Rusia. Estamos hablando de 185 millones de habitantes en la comunidad euroasiática. Países de Emiratos Árabes Unidos, 10 millones y medio de habitantes, pero con un hub de ingreso a países africanos, asiáticos y de Medio Oriente que cubren 2.400 millones de habitantes. Por otro lado, Japón, importante para el Ecuador, Corea del Sur, y terminar con los acuerdos del EFTA, que también tenemos que finiquitarlo en los próximos meses. Todo esto lleva a darnos cuenta que realmente hay cambios. Recordemos también que hace pocos días atrás, el decreto 256, el señor presidente de la República firmó
el decreto por cielos abiertos. ¿Qué significa esto? Significa más conectividad aérea. ¿Qué significa más conectividad aérea? Significa más vuelos, más turismo que venga al Ecuador y más intercambio comercial a rutas como Chicago, Los Ángeles, donde podemos exportar directamente, y en el fondo todo se desemboca en más empleo y más oportunidades para el Ecuador. Ahora, independientemente de los esfuerzos, hay una realidad y que no es de ahora, sino que la venimos arrastrando desde hace muchos años. Ecuador tiene una inversión extranjera de alrededor del 0.8% sobre el PIB, mientras nuestros países vecinos nos superan en promedio del 4 al 5%, como Perú, Colombia el 4%, Chile el 8.3%. Ellos, que hace algunos años estuvieron en promedios muy bajos, similares a los nuestros, pero en los últimos años sí se diferenciaron, y no se diga después de los acuerdos comerciales que lograron con nuestros socios cuando nosotros nos quedamos atrás. ¿Qué más proponen entonces para ser más competitivos? Si nuestros vecinos y países de la región están teniendo mejores beneficios para los inversionistas, pero eso sí, no están dolarizados, que es una ventaja para quienes quieren invertir en dólares y tener un retorno en dólares. Stephanie, la palabra clave es pragmatismo. Nosotros, dentro de la evaluación integral que estamos haciendo en los distintos sectores de la economía, necesitamos ser más competitivos y buscar que cada uno de los sectores productores incrementen su productividad con líneas de crédito, con nutrición en el campo. En fin, hay varias alternativas que la estamos evaluando actualmente. Si bien es cierto, estamos en deuda en cuanto a la política comercial exterior del país, pero desde comercio exterior e inversiones, con el apoyo de Cancillería, con el liderazgo del señor Presidente de la República y a través del Comité de Inversiones, tenemos ahora todas las herramientas para hacer los cambios necesarios y para atraer dichas inversiones. Recordemos que hay dos tipos de inversiones, unas que vendrán en industrias básicas, estratégicas, en aquellas zonas especiales de desarrollo económico cuyo marco normativo y tributario es especial y blinda y da su seguridad al inversionista. Entonces sí hay seguridad jurídica para ese tipo de inversiones. Más hay otros tipos de inversiones, como aquellos que estamos hablando ahorita de contratos rezagados de administración pasada, el año pasado, inclusive aquellos contratos de sector productivo con que me he reunido en los últimos días, con multinacionales que están listos para invertir, pero necesitan definitivamente esa confianza, esa seguridad jurídica, que desde el Comité de Inversiones vamos a trabajar para que así sea. Y termino con esto. Usted se ha reunido, de hecho ha mantenido varias reuniones en las últimas semanas y meses también con representantes líderes de distintos sectores, del sector productivo, las cámaras, etcétera, pero ellos mostraron un poco su rechazo en cuanto a la aprobación de esa ley que la llamaron de reactivación económica, porque dijeron de hecho que de algunas de las observaciones con las que habían conversado, que habían planteado, que incluso al parecer se habían llegado a consensos, pocos fueron realmente acogidos. ¿No creen que eso es un primer paso para hablar de una verdadera reactivación económica y que lo que se necesita es nuevos proyectos, nueva legislación que sí se encaminen hacia un nuevo modelo que permita, en este caso, agilitar el comercio o atraer las inversiones o incentivar la producción nacional? En ese sentido, la idea es que los próximos o futuros diálogos sí vayan concretando en acciones, en ejecuciones que vayan de la mano también del sector privado. Yo me reúno permanentemente con los sectores productivos, desde el empresario más grande hasta economía popular y solidaria, artesanos, MIPYMES, para evaluar todos los cambios y mejoras en términos de mercado, en términos de facilitar inversiones. Y lo que veo es que actualmente estamos viviendo una época de campaña nuevamente por la consulta popular. A partir del 4 de febrero tenemos que presentar nosotros como comercio exterior e inversiones en los cambios de normativa y proyectos de inversión hasta el 19 de febrero, fecha tope que tenemos que presentar un proyecto en el cual básicamente nos vamos a enfocar en la reactivación económica y en la atracción de inversión privada directa. Recordemos que tenemos inclusive una ley de repatriación de capitales listo para ser presentada, pero previo a la ley de repatriación de capitales definitivamente hay que hacer ciertos ajustes para brindar la confianza, atraer inversiones no solamente internacionales, sino también locales. Hay grandes empresas, grandes multinacionales y pequeños empresarios, emprendedores que necesitan esa confianza, nuevamente lo digo, que lo vamos a brindar, lo estamos trabajando desde el año pasado para que desde el 2018 sea un cambio histórico en términos de inversión. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted, Stephanie, que los volúmenes de inversiones en años pasados han sido muy pobres, muy bajos para lo que el Ecuador merece. Pero para eso estamos aquí y sabemos cómo hacerlo y tenemos el apoyo del señor Presidente de la República para virar ese resultado y presentar buenos resultados. Las propuestas de Pablo Campana, el ministro de Comercio Exterior, hoy en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Stephanie, muy amable. 7:33, una pausa y al regresar, Walter Spurrier, analista económico. ¿Cuál es el futuro de un modelo basado en endeudamiento agresivo del Estado? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. En su artículo del domingo pasado en diario El Universo, Walter Spurrier afirmó que el gobierno nacional en los primeros 11 meses de 2017 recibió 8.352 millones por deuda externa. Después de pagar vencimientos le quedaron 5.862 millones. También creció la deuda interna en un total de 2.471 millones, después de pagar préstamos vencidos, lo que da un total de más de 8.000 millones de nuevo endeudamiento, sin contar diciembre. Walter Spurrier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pitorgot. Usted agrega que a pesar de todo ese dinero no hay plata. ¿Qué pasa? Bueno, el asunto es que la política económica que lleva el gobierno actual, que es continuidad de la política económica de Rafael Correa, es que lo que cuenta es el gasto público para tratar de sacar la economía adelante. Y hay un enorme gasto público. Y a pesar de que el precio del petróleo se ha recuperado, está a los niveles promedios de los que hemos tenido en las últimas décadas, pero las rentas comprometidas por las ventas anticipadas de petróleo, a pesar de los ingresos tributarios, el gasto desborda los ingresos. Y entonces, para que la economía funcione, tienen que endeudarse de esa manera tan agresiva, de 8.000 millones de dólares netos al año, 8% del PIB. Y con eso la economía crece igual que la población, 1,5%, porque si la economía estuviera creciendo 10%, diríamos, bueno, ¿qué importa que la deuda aumente 8 si la economía crece 10? Pero no, la economía crece al ritmo de la población, o sea que el mismo Producto Bruto por habitante tenemos este año que el año pasado y hemos gastado de esa manera y llegamos a que las últimas cifras del Banco Central tengan 100 millones en la cuenta única y que tengan incluso que tomarse el dinero para la reconstrucción de Manaví para mantener el gasto corriente. Eso es insostenible. Ahora, respecto a renta petrolera, se ha recibido más de lo presupuestado debido a la recuperación del precio. Pero las ventas anticipadas de petróleo para pagar la deuda a China, ¿cuánto realmente le deja de petróleo al gobierno actual? Bueno, le deja muy poco, ¿no? O sea, no tenemos la total transparencia en las cifras. Esto funciona en que, así como cuando un banco nos da un crédito hipotecario y nos pide alguna garantía importante o nos da un préstamo y nos pide garantía muy superior al monto del crédito, es lo que ha sucedido, lo que nos hacen las empresas chinas, los bancos chinos, que nos dicen el préstamo que les estamos dando, que ustedes quieren llamarlo venta anticipada, pero es un préstamo, me tienen que dar una enorme cantidad de petróleo a Petrochina, que los vende, parte la venden al Perú, a Chile, Estados Unidos, depositan la plata en las cuentas en los bancos chinos, nosotros nos cobramos el vencimiento y le damos lo que queda a ustedes. Entonces, esencialmente, casi todo el crudo está entregado a las empresas chinas y de ahí recibimos lo que queda de las ventas después que ellos se cobran los vencimientos. Entonces, es muy poco lo que nos queda bajo esas circunstancias. Nos queda un poco más cuando el precio del crudo es más alto, no nos queda mucho cuando el precio del crudo es más bajo. ¿Y cuál ha sido el destino de esa deuda? ¿O cuál ha sido y es? Los famosos proyectos emblemáticos a cargo de Jorge Glass, ¿también gasto corriente? Ambas cosas, ¿no? No ha habido una inversión bien llevada de ese dinero. Hemos invertido más de 4.000 millones de dólares en 2 refinerías. La una en que solamente hay un terreno aplanado y en la otra en la que no hay mayor diferencia de cómo funciona la refinería ahora a cómo funcionaba antes, y hemos metido 4.000 millones de dólares. Hemos invertido una enorme cantidad de empresas hidroeléctricas al punto que la mitad de la generación eléctrica que tenemos no tenemos dónde venderla, se desperdicia. O sea, hemos sobreinvertido. Una empresa que hubiera hecho eso, que hubiera instalado una planta para vender la mitad de la producción y tenerla parada la planta, la otra mitad, porque no hay mercado, pues esa empresa quiebra. El Estado no quiebra de esa manera. Y luego el gasto corriente. El gasto corriente se ha disparado enormemente. Entonces allá va la plata.
Ahora, ese gasto corriente incluye los gastos por intereses. Con tanta deuda, ya lo que hay que pagar por intereses de la deuda también es muy elevado y se sigue elevando cada vez más. Gasto sin límite y cálculo alegre de los ingresos tributarios, señala usted que ha sido la respuesta del equipo económico del gobierno. La auditoría de la deuda que efectuará Contraloría, dado que la deuda se paga con impuestos, como acaba de señalar. También debe comprender la responsabilidad de la Asamblea en aprobar presupuestos con errores de cálculo, o hubo el propósito de engañar a la Asamblea. Eso es lo que pregunto que hay, pero el agravante es de que normalmente el presupuesto se entrega, digamos, en julio para el presupuesto del próximo año. Entonces, que cabe que hayan cambiado algunos factores y que haya un ajuste que no sea exacto. Pero es que se presentó tipo julio del año que ya estaba en curso. En otras palabras, básicamente ya se sabía lo que se había gastado en la primera parte del año, lo que estaba comprometido en la segunda, debió haber sido casi exacto lo que se ponía en el presupuesto de la ejecución. Y sin embargo, hay tan tremenda diferencia. Estuvo mal hecho ese presupuesto. Alianza País y el presidente Moreno defienden el continuismo del modelo económico correísta con el argumento de que eso votó el pueblo. Ahora, el mandato de la consulta popular contra el continuismo y la corrupción subsanará esa falacia, porque realmente nadie recuerda que el pueblo votó por ese modelo. Eso es lo que sucede, o sea, el pueblo no dice, a ver, ¿cuáles son las políticas económicas? Voy a analizarlas. Eso puede ser que lo haga uno por 1000 de la población, pero esencialmente el 50% que votó por Moreno en la segunda vuelta es porque confió que él iba a hacer un mejor gobierno, ¿no? Tomando en cuenta los distintos factores. No votó por una política económica y por lo tanto, y que hubiera votado por una política económica, que no es el caso, un presidente tiene la obligación de ver cambio en las circunstancias, ver los resultados que se tiene con lo que se está haciendo, y así como que dijo que la mesa no está servida, decir, ahora sí tengo que llevar el gobierno de tal manera que a mi sucesor sí le quede la mesa servida. Y eso requiere un cambio drástico en la política económica. El ministro de Finanzas ha anunciado una emisión de eurobonos y que la economía está creciendo. ¿La economía crece o está estancada? ¿Va a crecer con más deuda y alza de aranceles? Crece el consumo cuando se gasta la plata de la deuda y cuando se gasta esa plata decae el consumo. Es como si uno aumenta el consumo del hogar porque utiliza tarjeta de crédito, y el problema es cuando ya la tarjeta de crédito ya no funciona, entonces tiene que restringir el consumo de hogares. Entonces no es cierto que la economía está creciendo. Ha habido, gasta el gobierno, paga sus atrasos y todo ese dinero entra a la banca tiene que prestar de consumo porque las empresas no están invirtiendo y tan pronto se acaba el dinero, los 3.000 millones que recibimos en octubre, ya en diciembre se habían acabado, ¿ya? Entonces ahí nuevamente se paraliza la economía. No hay tal crecimiento sostenido de la economía, es solamente pequeños brotes de aumento de consumo cuando el gobierno riega plata a la economía pagando sus atrasos. Walter Spurrier, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Termina así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.